Vamos. Entonces ahora vamos a ver un pequeño descriptor del estudio mercado. Perdón. Entonces, aquí una vez más vamos a tener que recordar economía, niños, fundamentos de economía. ¿Se acuerdan lo que era un mercado? ¿Qué es lo que entendíamos por un mercado? ¿Se acuerdan lo que era el mercado? Niños, ¿me están escuchando, no? Sí, profe. Ya, pues, ¿qué es lo que era un mercado? Donde se juntan los oferentes y los demandantes. Ya, es decir, era aquella organización donde lográbamos aunar las voluntades de dos sujetos, dos individuos, dos entes económicos que tenían deseos justamente en contrario. Alguien quería vender zapatos y otra gente quería comprar zapatos. ¿Hay dudas? Por ejemplo, tengo manía por el zapato, no sé por qué, pero bueno. ¿Hay dudas? Perdón. ¿Hay No, dudas? Ya. No fumen, cabros, hace mal. Miren cómo estoy haciendo la clase. Y aquí, en un mercado, ¿qué es lo que tenemos que analizar cuando estamos viendo la posibilidad de emprender en algún proyecto de inversión? Ay, Profe está con silencio, muteado. sí, es que estaba tratando de aclararme la garganta, niños, disculpen. Ya. ¿Qué información es la relevante que tenemos que extraer de un mercado? Bueno, hay una cuestión, obviamente, por lógica, todo lo que tiene que ver con la demanda excedente o demanda insatisfecha que exista en el mercado en el cual pretendemos participar. Si es un mercado en el cual vamos a entrar a competir, por ejemplo, con zapatos,
obviamente hoy día mucha gente calza zapatos y hay una infinidad de empresas que se dedican a la venta de zapatos. Por lo tanto, por una parte debemos analizar la demanda o los consumidores, pero también, dependiendo de lo que estoy diciendo, todo lo que tiene que ver con la oferta o la competencia de las otras empresas que se dedican a la producción y fabricación de zapatos. Y sobre lo mismo, recuerden que también es importante entonces determinar la estructura de un mercado. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo competir, recuérdese de fundamentos de economía, en un mercado competitivo que en un mercado que tenga una cierta estructura distinta, monopolio, oligopolio, monopolio discriminador, monopsonio, etc. No es lo mismo porque eso va a impactar y va a obligar a la empresa a la que están creando o estamos creando en su forma de tarificar. No es lo mismo participar de un mercado competitivo en el cual la empresa va a ser tomadora de precios, mientras que en una empresa con carácter monopólico puede ejercer algún tipo de poder de mercado. Y no es lo mismo entonces. Y eso va a impactar en el constructo del perfil que veíamos la semana pasada, perdón, la clase pasada, que es lo que era el perfil, recuerde la disposición temporal de ingresos y costos, en términos temporales. ¿Se acuerdan, niños? Sí, profe. Bien. Entonces aquí, para los que vieron o hicieron fundamentos de economía conmigo, recordarán este monito. Quizás los otros también, no me acuerdo en qué minuto alteré los materiales de esa otra asignatura. Entonces, lo primero que hay que analizar son las necesidades. ¿Y por qué? Porque aquí, recuerden, nos va a dar cuenta de una de las interrogantes básicas del problema económico, que era el qué producir. ¿Qué queremos producir a efecto de coadyuvar en la satisfacción de las necesidades? Y para eso, ¿a qué sujeto, qué agente debemos investigar? Al consumidor. Y esto, de la lámina anterior, tiene que ver con la demanda. ¿Hay dudas? Niños, No, ¿hay profe. dudas? ¿Perdón? No hay duda. Listo. Después, para el proyecto, Profe, dígame. disculpe que la interrumpa, lo que pasa es que hay gente esperando en la sala de espera para entrar. ¿Y cómo no me aparece a mí la sala de espera? Ah, no, creo que ya no. Es que habían mandado un mensaje por WhatsApp. Sí, pero no me aparece a mí nadie en la sala de espera. Te aparece el mensaje aquí en Zoom, entonces estoy atento a eso y siempre voy dejando entrar. Pero ahora no hay nadie en la sala de espera. Bien, vinculado con el proyecto, obviamente, cuando usted se da cuenta que hay una necesidad calzar zapatos, se va a dedicar a la producción de zapatos. Y aquí va a responder la segunda de las interrogantes básicas, que era el cómo. Con qué medios, con qué técnicas vamos a producir los zapatos que eventualmente la gente podría querer. Y para eso usted tiene que analizar la teoría del productor. Y dentro de la teoría del productor, obviamente, y vinculado con lo que sigue, tiene que ver con el análisis de la oferta y también con la estructura del mercado. ¿Y qué es lo que era el mercado? Donde lográbamos poner de acuerdo a oferentes con demandantes. Y allí se va a llevar a cabo, recuerden, la etapa de intercambio. Y aquí viene una cuestión importante que tienen que resolver, el para quién, que era la tercera interrogante del problema económico, perdón. Y ahí hay que tener conciencia, eso sí, que muchas veces la economía, en el caso de la economía, puede que esta no tenga respuesta. ¿Por qué? Porque el para quién puede venir resuelto medianamente ex ante. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver en la clase de hoy día. Después venía la etapa de consumo, que él la lleva a cabo el consumidor, esta era una cuestión cíclica, todo esto estaba inserto en la sociedad. Aquí en el mercado lo que usted trata de ver es la forma en la cual está organizado o estructurado dicho mercado, la organización de mercado. Porque eso va a impactar en el constructo de los flujos, tal cual decía hace un ratito. Entonces,
le pueden agregar, recuérdese, otras tantas interrogantes, cuánto producir, cuándo consumir, etcétera. Pero las tres que daban origen al problema económico y que es lo que uno pretende hacer con el emprendimiento en términos de los proyectos de inversión, es coadyuvar en ese proceso, es decir, satisfacer las necesidades a efectos de propender hacia un mayor bienestar. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Porque nunca olviden, a pesar de que hay gente que se ha encargado y se sigue encargando de demonizar la única forma de lucrar que tiene una empresa, maximizar utilidades, ganar platita, es vendiendo. Y si logra vender algo es porque la gente lo desea. Por lo tanto, cuando la gente lo desea, lo compra y lo consume, satisface necesidades y aporta al bienestar de la sociedad como un todo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. No, profe. Bien. Entonces lean esta lámina, por favor. ¿Hay dudas? Bien. Bueno, aquí cuando usted analiza entonces un proyecto de inversión, tiene que llevar a cabo o realizar un estudio de mercado. En este estudio de mercado debe analizar a estos 5 estamentos, que son los proveedores, competidores, distribuidores, consumidores y mercado externo. Ojo, no están puestos en un orden de importancia, porque según lo que acabamos de decir hace un ratito, ciertamente y de manera prioritaria al mercado o al ente o al sujeto que casi con certeza ocuparemos la mayor cantidad de tiempo y recursos disponibles a investigar, son los consumidores. Pero eso no obsta. ¿Y por qué? Porque estos son los que nos van a permitir satisfacer un exceso de demanda, una demanda excedente o una demanda insatisfecha, que es la que pretenderemos abarcar, insatisfecha, que es la que pretenderemos abarcar con la implementación del proyecto. Pero eso no obsta para que usted deba analizar otros estratos. ¿Cuáles? Los proveedores, si se recuerdan del flujo circular de la renta, está el mercado de los bienes y servicios y el mercado de los factores productivos. Los proveedores, ¿quiénes son? Todos aquellos otros sujetos o entes económicos que le van a proporcionar a usted todas las materias primas y los recursos que se requieren para la producción de lo que usted desea. Y por lo tanto es importante, puede existir, si no es un mercado monopsónico, puede que existan varios proveedores de esas materias primas. Por lo tanto, usted va a tratar de encontrar aquellos que sean los más adecuados, tanto en tiempo, calidad, costo, cercanía con su empresa, etcétera, que le permitan cumplir de mejor manera la producción del bien o servicio que usted requiere. Los competidores, lo que dijimos hace un instante, en términos de aquí es importante determinar la organización del mercado. No es lo mismo, reitero, competir en un mercado que tenga ciertas características monopólicas con un mercado competitivo. Recuerden aquí, estos son los que nos van a aprovisionar de todas las materias primas o recursos que requerimos en la producción. El mercado de los distribuidores, ¿a qué se refiere? Y lo deben ver en el sentido y contexto más amplio. ¿Ustedes han tenido algo de alguna materia, a eso me refiero, de administración de la producción?
Niños, ¿han visto algo de Sí. logística, cadena de suministro? Ahora, profe, este semestre al menos Ya. yo tengo ramos de eso. Bueno, pero ahí sí se da cuenta y no solo lo debe entender, como muchas veces se cree, que es desde la empresa hacia el mercado consumidor, sino que debiéramos ser capaces de investigar en el sentido más amplio, que se topa, lo que voy a decir aquí en parte, con los proveedores. Cuando dije costos, precios, cercanía, oportunidad, calidad, etcétera, debe analizar la cadena de distribución en el sentido más amplio, desde el proveedor de vuestro proveedor hasta el cliente de vuestro cliente. Si nosotros vamos a importar, vamos a producir algún bien o servicio, pero ese bien requiere una materia que es distribuida por distintas empresas, los cuales a su vez se abastecen de un gran productor de esa materia prima, de ese recurso, usted tiene que analizar la cadena en el sentido más amplio. Lo mismo, si usted decide que no le va a ir hacia el consumidor final, sino que usted va a producir esos zapatos y se los va a vender a Falabella. ¿Quién va a ser el que finalmente llega al consumidor final? Falabella, no usted. Usted va a maquilar un cierto producto para Falabella. Por lo tanto, eso no obsta que deba analizar a los consumidores, pero es analizar aquí toda la cadena de distribución, desde el proveedor hasta el cliente final. ¿Me entiende? ¿Cómo voy a cumplir con todos esos estadios? ¿Cómo voy a cumplir con todos esos estados? En el sentido de cómo voy a hacer llegar yo el producto a los clientes de consumo final, valga la redundancia, y cómo me voy a abastecer desde el productor primario o el proveedor primario. Y finalmente también es importante, aquí esto tiene que ver con todo lo que es la logística, tanto interna como externa, o la cadena de distribución, cadena de suministro. Y si usted, por ejemplo, va a sustituir importaciones o con su bien se va a dedicar estrictamente a la venta en el resto del mundo, por ejemplo, muchos de los productores agrícolas, que ellos no nos venden las sandías, las uvas, las manzanas aquí en Chile, no le interesamos por un problema de precio. Recuerden que en economía el incentivo es el precio. Por lo tanto, si en Estados Unidos están pagando por la uva, esa uva linda, grande, una muy bonita, están pagando 7 lucas por kilo, y aquí en Chile estamos pagando 1.500 pesos, seguramente les va a interesar vender en el mercado internacional, en Estados Unidos específicamente o China. Por lo tanto, se debe analizar el mercado externo. Si en la producción del bien que usted está produciendo requiere una materia prima, una parte de lo que usted produce que es importado, tendrá que analizar también el sector externo. O si no requiere productos importados, pero usted va a sustituir importaciones, no es el caso, pero supongamos que tuviéramos la tecnología para producir celulares, en vez de comprarle tantos celulares a los chinos, seguramente se van a producir en Chile, según lo que estoy diciendo con el proyecto. Pero usted tiene que tener clara conciencia, bueno, cómo los chinos están entrando al mercado nacional, porque usted va a competir con ellos. Se vincula también con los proveedores y con los competidores. Entonces se deben analizar estos 5 entes o sujetos económicos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Y lo último que hay que notar, si se recuerdan, esto tiene, a ver, dejemos apuntar una notita explicativa, sustitución de importaciones o usted se va a dedicar a la exportación de un bien. Entonces es importante muchas veces también el análisis. ¿Qué cantidad de tiempo, qué cantidad de recursos usted debe destinar al estudio de cada uno de estos sujetos? Dependerá de las características del bien y del mercado en el cual usted esté entrando, si es que hay, a competir. Si es que hay competencia, esté entrando a competir. Y aquí son importantes todos los estudios contextuales, Pestel, Porter, FODA, Canvas, cadena de valor, lo que quiera. Pero bueno, y eso nos va a permitir hacia dónde vamos, que es la construcción
del flujo o del perfil. ¿Y qué es lo que hay que tener claro? Que en general, no siempre, pero en general, el ser humano actúa por analogías históricas. Por lo tanto, usted esta información, la que debe recolectar, que es en la parte de formulación y preparación del proyecto, ¿qué información es la que debe recolectar? La histórica. Si es que hay historia, si es que hay un mercado, zapatos, los zapatos hace muchísimos años que se consumen, por lo tanto existe un mercado, hay historia de cómo ha sido el consumo de zapatos. Entonces nos vamos a dedicar en 3 hitos temporales. Y es que vamos a hacer un análisis histórico, por otra parte, y dependiendo de la situación actual o la coyuntura, usted debe analizar qué es lo que está ocurriendo hoy día con el mercado de los zapatos. No obstante, nunca hay que perder de vista que lo más importante es determinar cuál será el comportamiento futuro de los mercados. ¿Por qué? Porque no olviden que el perfil es el determinar cuánto de aquí para adelante la empresa va a ser capaz de vender. Si eso se puede ver afectado por el comportamiento histórico, indudable, por lo que he dicho hace un rato, que en general el ser humano actúa por analogía histórica. Cuando usted somete al sujeto a un mismo estímulo económico y de alguna manera él respondió y le fue bien en el pasado, va a tratar de actuar de la misma forma. Y eso tiene que ver con la vida, no con la economía. Si todos los días hubieran 25 grados de temperatura, nos vestiríamos todos los días más o menos igual. ¿Qué es lo que nos lleva a modificar nuestro actuar? Cuando la temperatura es una variable, valga la redundancia, con lo que voy a decir, cambiante. Si en la mañana hacen 7 grados, a mediodía 25 y en la noche hacen 4 grados, bueno, usted tiene que estar adecuado a esos cambios de temperatura e ir vistiéndose de manera distinta si no quiere pasar frío, si no quiere pasar calor, quiere estar con una temperatura adecuada durante el lapso del día. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien, entonces aquí vamos a repetir esto último que estamos diciendo. Bueno, ¿cuál es el gran objetivo del estudio de mercado? Nada más que la construcción del flujo de caja. ¿Qué es lo que es el flujo de caja? Lo que hemos llamado hasta el minuto como un perfil. ¿En qué consiste el perfil? La descripción en términos temporales de todos los ingresos o costos que signifique el proyecto y que sean estrictamente imputables a él. ¿Y por qué? Porque conocidos los ingresos, obviamente vamos a poder determinar si esta empresa, dadas las características y dado los costos en los cuales va a incurrir, puede o no generar utilidades. Nunca olviden que desde la óptica privada, el objetivo de la empresa es maximizar utilidades. Lo que hemos llamado, a contar de esta clase ya, como la generación de riqueza o la determinación y generación de flujo en el futuro. Conocidos los costos, usted los va a tener que desagregar entre costos de inversión y costos de operación. Los costos de inversión son todos aquellos que existen antes de la puesta en marcha u operación del proyecto. Y los costos de operación, obviamente, son todos los que tienen que ver ya con la operación misma del proyecto. ¿Y qué debemos analizar en el estudio de mercado entonces? La situación. Si recuerdan la clase anterior, no olviden que siempre dijimos que hacemos un análisis comparativo. Comparamos un proyecto contra otro o contra algo. Eso queda de manifiesto en esto. Cuando usted haga el estudio de mercado, va a tener que realizar un análisis histórico, un análisis de la situación actual y lo más relevante para efectos del proyecto es el análisis de la situación en el futuro. Y para eso lo que usted tiene que hacer es una proyección de mercado. Y aquí, en esta parte, va a entrar a tallar lo que hemos dicho del análisis comparativo o marginalista, y que sí eso se sustenta en los principios de la economía, lo que hemos visto en algún minuto, que las decisiones se toman en términos marginales. El concepto de marginal en matemática, nunca olviden que es la derivada, o lo obtenemos mediante la derivada, y la derivada de qué nos da cuenta del cambio. ¿Y cuál es el cambio? Es analizar la situación
sin proyecto versus la situación con proyecto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas hasta aquí, niños? No, profe. Ya, esto es lo que estamos diciendo aquí. También hay que tener un cuidado respecto de empresas que ya existen, que están en marcha. Y obviamente es el fuerte en la formación que ustedes han tenido. Muchas veces, aun cuando se puede tomar como un proyecto en sí mismo, pero lo vamos a explicar, la situación sin proyecto no significa el no hacer, piensen en una empresa que existe, una empresa en marcha. La situación sin proyecto no significa no hacer nada. Es una empresa que está produciendo zapatos, pero existe la posibilidad de mejora en los procesos y procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Tratar de optimizar la situación actual y esa eventualmente la compara contra un nuevo proyecto de inversión, una nueva máquina, una nueva tecnología para la producción del tipo de zapato que usted está haciendo. Entonces, si se dan cuenta, cuando usted analiza la situación sin proyecto, pero mejora procesos, eso con la definición que hemos dado antes a lo que es un proyecto en sí mismo. Entonces usted va a comparar un proyecto contra otro. Mejoramiento de procesos de la situación actual versus una nueva tecnología para la producción de los zapatos. ¿Me entiende? Niños, ¿me entienden? ¿Me siguen? Jóvenes señoritas. Niños, Yo sí, profe. ¿hay alguien que tenga duda en lo que estoy explicando? ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, entonces, ¿ustedes han tenido algo de marketing? No. Ya, bueno, pero aquí, de aquí para abajo, ya cuando estemos analizando el mercado, esto tiene que ver con la evaluación propiamente tal. Pero cuando estemos analizando el mercado, nos vamos o vamos a tratar de definir ciertas estrategias comerciales, que son las acciones, las herramientas, las técnicas que la empresa va a cumplir o va a tener que realizar para cumplir con la determinación del perfil, con la obtención del perfil. Y en esto nos vamos a apoyar en otra área del saber que también deriva de lo que es la economía a la larga y que no es otra cosa que el marketing. Y en esto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer muchas veces? En el caso, por ejemplo, los zapatos que hemos venido diciendo ya hace ratito, usted tiene que tratar de leer cuál va a ser finalmente el segmento, el mercado meta o el nicho al cual usted quiere llegar con sus zapatitos, con el tipo de zapato que está produciendo. Y para eso nos vamos a apoyar, reitero, en lo que define el marketing y su forma de actuar o de trabajar. Y para esto, lo primero que siempre se debe hacer es tratar de separar o segmentar, discriminar, no lo connoten negativamente el concepto de discriminación. Discriminar significa separar por algún atributo relevante. Entonces lo que usted va a tener que tratar de hacer es separar a los distintos grupos de consumidores o sujetos que potencialmente son consumidores con algún atributo o característica que le permita ir depurando y perfeccionando su proyección, su pronóstico de demanda, porque eso le va a permitir finalmente construir el perfil. Y aquí entonces nos vamos a apoyar en uno de los instrumentos que ocupa el marketing, que no es otro que la segmentación de mercado. ¿Y en qué consiste segmentar? Tal cual he dicho, separar, discriminar por algún atributo común, algún patrón común de comportamiento que nos permita ir acercándonos
a la proyección o pronóstico de la demanda que podríamos enfrentar. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Porque en el mismo ejemplo que estamos diciendo, supongan que ustedes se van a dedicar a la producción de zapatos, que tienen una cierta característica. Tiene un cuero, son de cuero, por lo tanto eso podemos pensar de buena calidad, y que tiene la característica de que no requieren lustrado. ¿Me sigue o no? No requieren ser lustrados. Se mantienen impecables durante toda su vida útil. ¿Me sigue hasta ahí? Sí. Ya, les pregunto, ¿ustedes creen que un zapato de cuero, que en general son los de mejor calidad, que no requieren lustrado, podrá ser un zapato comparativamente, y aquí una cuestión relativa, barato o caro? ¿Qué les dice el juicio, el criterio? Aventuren un juicio. Caro. No escuché. Yo creo que caro, más costoso. Caro. Por lo tanto, a priori, ¿usted cree que gran parte de la población podrá acceder a ese tipo de zapato? Hay una marca, por ejemplo, Florsheim. Esos zapatos no bajan de los 150.000 pesos. ¿Usted cree que toda la gente puede comprar ese tipo de zapatos? ¿Qué le dice el juicio? ¿No? No escucho. No todas. Seguramente no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Decir, bueno, yo me voy a instalar con mi empresita, con mi local de venta de calzado aquí en Santiago. Santiago, 7,5 millones de personas más o menos. Pero de estos 7,5 hay, ojo, estoy dando cifras simbólicas, hay 6 millones que no tienen las lucas como para comprar ese tipo de zapatos. Dentro de estos, ¿qué es lo que hace usted? Bueno, además los separa, como me voy a instalar, por decir algo, en Providencia, tengo que ver, bueno, cuál es el flujo habitual del 1.500.000 que me da quedando, que sí podrían acceder al zapatito por lucas, del 1.500.000, cuánta gente más o menos fluctúa y hay una población flotante en Providencia. Bueno, del 1.500.000, solo 300.000. De estos 300.000, si son zapatos de hombre, ¿cuántos son hombres? Más o menos el 50%, 150.000. De esos 150.000. Y usted empieza a depurar cosas de finalmente llegar a decir, mi mercado meta o mi mercado objetivo son solo 80.000 individuos. Del total de los 7,5 millones del Gran Santiago, a lo más, yo podría satisfacer a estos 80.000. Ojo, no por capacidad productiva, sino porque efectivamente estos pueden tener la voluntad, las lucas y todas las características para poder comprar el zapatito que yo estoy creando. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Déjeme borrar todos los monos. Ahí estamos. La primera separación que se nos viene a la mente, obviamente, es entre lo que son los consumidores individuales, nosotros, cualquiera de nosotros, y los consumidores institucionales. En general, no siempre, pero en general,
los consumidores institucionales son bastante más racionales en términos de la adquisición de los distintos bienes y servicios. Por otra parte, nosotros, las personas, los individuos, muchas veces, y eso lo vimos en economía, las más de las veces, o muchas veces tomamos las decisiones en términos racionales, pero no siempre. Hay veces que nos dejamos llevar por la moda, por el efecto imitación, por el efecto snob, por el prestigio de una marca, por la imagen que tenemos de la empresa, etc. Entonces hay que tener clara esa primera separación. Caso de los detergentes. Los detergentes se venden tanto para instituciones como para cada uno de nosotros en la casa. El Quicks, el Cleanse, o qué sé yo, cualquiera de estos, el Drive, etc. Pero las técnicas y la forma de comprar que tienen las empresas que requieren de eso, una empresa que ¿cómo se llaman estos? Los Prontomatic, las empresas que se dedican al lavado de ropa. Ellos también compran detergente, igual que hacemos cada uno en nuestras casas seguramente. Pero ellos se preocupan de otros atributos que no necesariamente coinciden coinciden con los nuestros. Ellos se preocupan por el tamaño, por el envase, por la oportunidad de entrega a los proveedores, por el precio al comprar por volumen y no al minoreo o por unidad, etcétera. Entonces hay que tener clara esa primera separación. No obstante, usted puede separar por una serie de otros atributos, tales cuales, como lo que fuimos diciendo recién, por perfil geográfico. No le pretendo llegar a toda la gente del Gran Santiago. Por perfil etario, seguramente la mayoría de ustedes, no todos, pero la mayoría de ustedes, en vez de zapatos, usan zapatillas. Por lo tanto, descartado al tiro por un perfil etario. En general, el joven tiende a ocupar más zapatillas que zapatos. Por lo tanto, hace una separación por perfil etario. También, como vimos, por perfil socioeconómico. Y así sucesivamente. Existirán otras variables por las cuales puede ir segmentando, discriminando o separando. Si estamos pensando en algún tipo de alimentación, también entra a tallar el perfil etario y las características de salubridad de la población. Si me voy a dedicar a la producción de chocolate, al tiro descarto a todos aquellos, y no con azúcar, no con algún otro aditamento, descarto a todos los celíacos, los diabéticos, y empieza usted a ir separando y disgregando o desagregando el producto que usted quiere producir, en términos de la cantidad de gente como potencial comprador. Pero tienen infinidad de variables por las cuales segmentar. Si estamos pensando, en productos, no sé, para la calvicie, para evitar tanto la caída de pelo, seguramente todos aquellos que tienen cabellera frondosa, chao, quedaron fuera. ¿De quiénes nos vamos a preocupar? De los que tienen tendencia a la calvicie o son calvos. Y empieza usted a desagregar y a disminuir el mercado potencial, si esa es la idea. En eso consiste el segmentar. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ya. No. Y aquí, para poder definir la estrategia comercial, que son los instrumentos, las herramientas que va a aplicar la empresa, para poder lograr que efectivamente sea capaz de vender según los pronósticos que está realizando, nos tenemos que apoyar en el análisis o el estudio de las P del marketing. Las históricas, las clásicas, son las 4 P del marketing, que son las 4 primeras: producto, precio, promoción y plaza. Pero usted le puede agregar todo lo que tiene que ver con personas, proceso y posicionamiento, sobre todo en el mundo actual. Y no debido a la pandemia o qué sé yo, también son atingentes a aquello, pero tiene que ver con las características y todo lo que ha ido ocurriendo en los mercados en términos de transparencia, información, que sin serlo, pero en muchos mercados nos estamos acercando a lo que vimos en Fundamentos de Economía, a pesar de que existen de los otros también, pero mercados más competitivos.
Y ahí usted tiene que analizar atributos tales como el producto. Y el producto lo tiene que verificar, el bien que usted va a producir, desde todo ámbito. Todo ámbito. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la marca que le va a dar? ¿Cuál es el tipo de envase? ¿Es o no es reciclable? ¿Cumple con la ley REP, la responsabilidad extendida a los productores? ¿Contamina o no contamina? Tiene que analizar una infinidad de atributos que le van a permitir llegar de mejor manera a cumplir con las expectativas de venta que tenga. El precio, vinculado a lo que veíamos delante, el tipo de organización de mercado, es distinto. Es distinto participar de un mercado que sea pseudo competitivo a un mercado que sea monopólico. Si usted entra a competir con contra una gran empresa, seguramente usted va a tener que adoptar una política de precio que le permita sostenerse en el tiempo. Si es un mercado competitivo, usted va a ser tomador de precio y va más o menos a adecuarse a las condiciones del mercado. Todo lo que tiene que ver con la promoción lo tiene que investigar también. ¿Y eso de qué da cuenta? Parte de lo que decíamos hace un ratito en términos del mercado de distribuidores. ¿Cómo usted va a dar a conocer su producto al distinto grupo objetivo que le quiere llegar? ¿Va a hacer promociones? Si es un alimento, va a hacer degustaciones, va a entrar por una gran cadena de distribución, le va a vender su producto alimentario al Jumbo, al Líder, a Santa Isabel, a una serie de mercados. ¿Qué promociones le va a exigir ese proveedor, el Jumbo, Totus, Líder, etcétera, que usted haga frecuentemente o cada cierto tiempo en los locales de venta, cosa que la gente vaya conociendo su producto? ¿Cuál es la plaza? Vinculado con lo anterior, ¿cómo voy a hacer llegar el bien al distinto mercado objetivo? Me voy a instalar con locales propios, voy a yo distribuir las grandes cadenas mayoristas, etcétera. Tiene que eso determinarlo. Me voy a instalar en el Gran Santiago, a las afueras de Santiago. No, este proyecto es un proyecto para la ciudad de Temuco, me voy a instalar en Temuco, en qué zona, en qué barrio. Aquí tiene que ver todo lo vinculado con la localización, que es parte del estudio técnico. Estas son las 4P características del marketing. No sé si lo han escuchado alguna vez ese concepto. Las 4P del marketing. Pero le pueden agregar otras. Todo lo que tiene que ver con las personas, y esto entiendan en el sentido más amplio, quiénes van a ser nuestros clientes externos e internos en la empresa, cómo me voy a vincular con ellos, cómo me voy a dar a conocer, voy a hacer promociones por la web, voy a tener TikTok, voy a tener Instagram, voy a tener, qué sé yo, las distintas redes sociales que existen, y por allí voy a ir haciendo promociones, vinculado con el concepto de la promoción, obviamente. Pero es cómo me voy a vincular con todos los individuos, ya sean internos o externos, que van a beneficiarse o a participar, sea en la producción o en el consumo del producto, del bien que estamos produciendo. El proceso, todo esto también tiene que ver con todos los procesos internos a la empresa y los procesos externos, vinculados a lo que decíamos un ratito de la cadena de suministro o logística. Y el posicionamiento, cómo quiero yo situarme en el ideario o el imaginario colectivo de la sociedad. Cómo quiero que me reconozcan como empresa. Soy una empresa que propende al bienestar social, es una empresa que no contamina, que hace desarrollo y proyectos sociales, crea una placita, etcétera, como lo hacen muchas empresas a efecto de mejorar su imagen. Esto tiene que ver con la imagen, el posicionamiento. Hay dudas hasta aquí, pero todo debe ser investigado. No se debe dejar a la casuística. ¿Hay dudas hasta aquí, niños? No, Ustedes tienen un ramo después con Roberto Conde, no me acuerdo cómo se llama el ramo, que está vinculado con esto. sí, es un electivo. Les recomiendo que lo tomen porque les va a aportar mucho y les va a permitir mejor entender una materia como esta también. No es que le esté haciendo propaganda al profesor del cual soy amigo, pero eso al margen.
Estoy pensando en ustedes, no en él. Por ejemplo que siempre doy y que el otro día me hicieron un alcance en otro curso. En Chile tuvimos o hemos tenido varios, pero dos que son característicos. Ejemplos en los cuales se erró con el nombre. En el producto, en el análisis de la primera P, la más importante, el producto en sí mismo, se erró con el nombre. En Chile, hace años atrás, muchos años atrás, entró una empresa argentina con un detergente y tenía por nombre Zorro. Lamentablemente, el detergente no era malo, era bueno, pero por producto de una mala elección del nombre, ese producto terminó por desaparecer. Y no porque en su minuto Lever Chile o Indus Lever en su minuto le hayan hecho una competencia cruenta y cruel, no, erró por el nombre. En esa época no existían los memes como existen hoy día, pero sí, producto de ese nombre, existían una serie de tallas, de chistes, a eso me refiero, mofas, respecto de los usuarios de este detergente. Y a la larga terminó por desaparecer, por una mala escogencia del nombre. Lo mismo ocurrió con la Hyundai. Hyundai. No me acuerdo cómo se escribe. ¿A dónde llega la I? Hyundai. Ya no me acuerdo a dónde llega la Y. Con la marca de vehículo. Hyundai. La primera es Y, la segunda es latina. La primera es Y, la segunda es latina. Así es. Con la Hyundai. Sacaron un modelo, una SUV, re buena. Y que en casi todas partes del mundo este es el modelo. Así se llama. Acá en Chile, producto de nuestra idiosincrasia, no entró con ese nombre, le tuvieron que cambiar el nombre. Y son los Sanderos. Esto ya es bastante más actual, no tan añejo como el Zorro, pero es bastante más actual. No sé si saben, pero en Chile esto connota de alguna forma denostativa a cierta gente. Y se hicieron memes, tallas, chistes, todo lo que usted quiera. Y con ese nombre íbamos mal. Entonces le cambiaron el nombre a Sandero. Así entró el modelo en Chile. Independiente me dicen que en Iquique, por ser zona franca, existe el Jeep, la camionetita con ese nombre. Que hay varios. Sí, pero un caso muy particular por ser zona franca. Y sin ser zona de extensión, eso no se masificó para todas las partes de Chile. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, tal cual me dieron otro ejemplo en contra, que yo no conocía hasta ese minuto. La tula. En Chile ustedes, supongo, saben a qué se connota o se decodifica la tula. Y hay una bebida energética que justamente producto quizás del nombre le jugó a favor en ese caso. Según los niños que me lo decían, es de alto consumo. No sé si la conocen esa bebida, es energética. ¿No? Sí, sí la había escuchado. Ya, bueno, entonces me cuentearon los compañeros, los de otro curso. Pero me No, dicen profe, que, sí la había escuchado, sí. me dicen que se Hay consume memes. harto, a pesar de que el nombre que tiene
le puede jugar en contra, pero en este caso, según ellos, le había jugado a favor. Será, tendré que creerle, pero lo tiene que analizar el nombre también, a eso me refiero. Hay que ser riguroso y cuidadoso. Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces final del estudio de mercado y de las estrategias comerciales que usted va a implementar? Es la construcción de este monito. Este monito es lo que recibe el nombre de ciclo de vida del producto. ¿Y qué es lo que representa? Las ventas en términos temporales. Y que, vinculado a las fases o etapas de un proyecto, va a ir pasando por estas fases de introducción, crecimiento, madurez y declinación. Este mono, puede que no se acuerden, pero la primera vez que lo vieron fue cuando analizamos la función de producción en el corto plazo económico, cuando vimos producto medio, producto marginal, y la ley de rendimientos físicos marginales decreciente. En esa instancia vieron por primera vez esta forma de este monito. El marketing lo toma y lo adapta al objetivo que ellos persiguen, que es justamente tener ventas, capturar clientes en el tiempo. Si el producto que usted está lanzando tiene una buena aceptación por parte de la gente, de los consumidores, va a tener una fase de crecimiento en la cual las ventas van a crecer a una tasa creciente. Va a llegar un minuto en el cual las ventas van a seguir creciendo, pero a una tasa cada vez menor. Esta fase, esta etapa. Va a llegar un tiempo en el cual las ventas van a ser más o menos estables, va a entrar como en una meseta. Las ventas se van a mantener en el tiempo. Y si usted no innova, no cambia el envase, no le agrega algo, no hace una promoción, etcétera, es muy probable, y además que le van a copiar, es muy probable que le copien también, va a entrar en una fase de declinación, en la cual las ventas, en vez de aumentar, van a comenzar a disminuir. Y aquí esto está vinculado, implementó, operó, y finalmente tendrá que tomar la decisión si abandona o no abandona, que eran las cuatro fases o etapas: generación, análisis de la idea, ejecución, operación, abandono. ¿Y cuál es la idea? Que de aquí podemos extraer toda la información para la construcción del perfil, que es lo que requerimos para poder evaluar. En la parte de evaluación vamos a requerir, reitero, la construcción de todo lo que tenga que ver con los ingresos y los costos. Si aquí tenemos, por ejemplo, la venta en cantidad y conocido el mercado en el cual vamos a competir, sabemos cómo vamos a tarificar, al ponderar precios por cantidades vamos a poder construir la corriente de ingresos. Si estamos diciendo que vamos a vender 5 pares de zapatos, 15 pares de zapatos, 100 pares de zapatos, etc., yo puedo saber entonces cómo me debo aprovisionar desde, valga la redundancia, mis proveedores en términos de qué cantidad de cuero, qué cantidad de horas hombres, qué cantidad de gomas, qué cantidad de clavos, etc. Con eso yo puedo construir los costos. Si además requiere una máquina que ensamble todo ello, puedo conocer entonces también los costos de inversión. Conocidos los costos de inversión, costos de operación y los ingresos, podemos construir el perfil. Si somos capaces de construir el perfil, vamos a ser capaces de evaluar el proyecto. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay No, profe. dudas? Niños, No, profe. ¿hay dudas? Bien. Y también, obviamente es importante, lo mencionamos en su minuto, se hace estrictamente necesario que a todo proyecto de inversión usted le dé un contexto, y eso tiene que ver con el análisis del medio. Y es aquí
donde adquiere su mayor relevancia estudios como, que creo que la otra vez me dijeron que sí, lo habían escuchado o visto incluso, el análisis Pestel. ¿Se acuerdan lo que era eso, no? O análisis PEST. En administración pueden haber visto algo de esto, que es el análisis de todo el entorno, del macroentorno en el cual nos vamos a situar con el proyecto. Y lo que ocurre es que hay variables de dicho entorno, de dicho contexto, que nos pueden jugar o a favor o en contra. Y aquí lo que usted tiene que analizar son todos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos o ambientales, si lo quiere poner con E o con A, pestel o pestal, y los factores legales. ¿Por qué? Porque todo esto le va a dar el marco normativo, económico, social, en el cual la actividad que usted desea emprender se va a desenvolver. Y habrán variables, atributos de cada uno de estos conceptos que le puede jugar en contra o a favor. Si se dan cuenta, todo el tema político que estamos viviendo, así muy a priori y sin mayor análisis, toda la inestabilidad política, todo el estallido social, ¿usted cree que en general le juega a favor o en contra los proyectos que se pudieran emprender? ¿Qué les dice el criterio, el juicio? Niños, ¿qué les dice el criterio? Piense usted, todo lo que ha pasado con lo político social, el estallido social. ¿Usted se instalaría hoy día con un local de venta de sándwich en las proximidades de la Plaza Italia? No suena muy conveniente. Ya no suena muy conveniente, pero entonces hay que analizarlo, ver qué es lo que está ocurriendo con todos estos atributos, lo político, lo económico, lo social. Hoy día instalarse quizás con una empresa que fabrique algún bien suntuario o algún lujo, producto del fenómeno económico que estamos viviendo, gente más empobrecida en apariencia, usted a priori, ¿le convendría instalarse con un producto de un artículo de lujo? Quizás no, pero eso lo tiene que analizar. Todo el fenómeno tecnológico, si se dan cuenta, por ejemplo, para todas las empresas que tienen que ver y que han tenido y tienen sus plataformas para venta digital o venta electrónica, estaba bien sustentado, el fenómeno tecnológico le está jugando a favor. Y así sucesivamente. Hay que analizar desde todo ámbito. Y esto tiene que ver, por ejemplo, la L de legal con el estudio legal que hay que hacer que dijimos la otra vez. Está vinculado. Todo lo ecológico y ambientalista. Hoy día instalarse con una fábrica o una empresa que contamine, obviamente le va a jugar en contra, va a vivir multada, va a tener que cerrar en los episodios en los cuales el aire no esté bueno. Por lo tanto, eso hay que tenerlo súper claro cuando usted decida qué va a hacer, cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Entonces, Profe, como corolario, nunca olviden que en la parte de formulación usted tiene que hacer los distintos, tenemos las fases, todo eso ya lo sabe, generación, análisis de la idea, ejecución, operación, abandono, etcétera. Y que lo puede ir perfeccionando. El nivel de generación de la idea va a terminar, primero va a ser realizar un análisis muy generalista, después va a ser un perfil, un estudio prefactibilidad, estudio factibilidad. Va a hacer toda la fase de diseño, va a implementar o va a ejecutar, va a operar y va a abandonar. Listo, todo eso lo tienen claro.
pero tiene que hacer un estudio de mercado. En esos mercados, ¿qué debe analizar? Consumidores, proveedores, distribuidores, sector externo, distribuidores, proveedores, consumidores. Me salté uno. ¿Cuál me salté? Competidores. ¿Y por qué es importante? Y eso tiene que ver con la organización del mercado, ¿eh? Bueno, si se dan cuenta, aquí es cuando entra a tallar y adquiere gran relevancia el análisis de Porter, que es el análisis del sector industrial en el cual usted va a competir. Conocido esto y la segmentación del mercado y dadas las estrategias comerciales que va a implementar, esto es el sector industrial, no la empresa. Sector industrial. Conocido eso, las estrategias comerciales que va a lograr impetrar para cumplir con el ciclo de vida del producto y por lo tanto la proyección de la demanda, aquí puede ser relevante que usted realice un estudio, un análisis FODA, y que esto ya tiene que ver con la empresa frente al entorno. Esto es del microentorno, Porter y FODA. Aquí ya es la empresa, no el sector. Para el análisis contextual adquiere relevancia el análisis Pestel. Para cumplir con las estrategias comerciales es muy probable que usted, y aquí ya va a depender, vea cadena de valor, Canvas, etcétera. Pero estos son los estudios que tiene que hacer sí o sí. Y adicionalmente, para lo que tiene que ver con el proyecto en cuestión, nunca olviden, tienen que realizar un análisis de mercado, este de aquí, un estudio técnico, estudio legal, estudio organizacional, no estoy dándolo en un orden, ¿eh? Organizacional, y finalmente el estudio económico financiero, que es la parte de evaluación. ¿Hay dudas? Estos son estudios. Dentro del estudio de mercado, estudio técnico, todo lo que tiene que ver con los procesos productivos. Legal, la constitución legal que le va a dar a la empresa y cómo se ve impactada por los factores legales a nivel contextual. Organizacional, todo lo que tiene que ver esencialmente con el recurso humano. Y económico, es la parte monetaria. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Perdón. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, hasta aquí llegamos hoy día porque ya es materia nueva y no alcanzo a verlo. Que tiene que ver con los conceptos de evitable e inevitable. Bien, cuídense, pasen buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Si Dios quiere, nos vemos el lunes. Cuídense. Chao, niños. Cuídese, profe. Chao, profe, gracias. Chao.